genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 771, solicitud de Vladimir T. Ralph, quiero la información de esta empresa. Feng Yu señaló a la PC y dijo. Además, imprima la información sobre estas empresas la próxima vez. Ir al diablo con el concepto de empresa sin papel. Mis ojos son más importantes. Este monitor es demasiado pequeño. Es más cómodo leerlo en una hoja de papel. Lo siento, jefe. Tomaré nota de ello. Iré a recopilar información sobre esta empresa ahora. Aunque Ralph era joven, todavía era bastante capaz. Había trabajado antes como gerente de nivel medio en otras empresas y no tuvo problemas para ser asistente de Feng Yu. Feng Yu todavía estaba bastante satisfecho con su actuación. Sin embargo, una cosa mala de Ralph era y no es una chica joven y bonita. Cuando Feng Yu estaba leyendo una revista, Vladimir entró en su oficina. Steve, ¿por qué estás aquí? Feng, muchas empresas de PC me habían llamado para preguntarme sobre los precios de venta de nuestros productos en China. Vladimir había vuelto a recibir la llamada del presidente de Toshiba. Pero la respuesta de Vladimir fue que Feng Yu resolverá esto. Oh. Vladimir se estaba volviendo loco. ¿Qué significa oh? Deberías al menos decirme cómo vas a resolver esto. Feng, ¿cómo vas a resolver esto? Esto afectará la reputación de Microsoft. Si saben que los precios de venta de nuestros productos en China son 10 veces más baratos, habrá un alboroto. Preguntó Vladimir. ¿Quién lo sabrá? Solo dígales que hay algunas diferencias en los precios y que las diferencias no son grandes. Tampoco tendrán en sus manos nuestros contratos. Incluso si sospechan, ¿qué pueden hacer? Lo más importante es que los productos de Microsoft monopolizarán el mercado chino. Este es un mercado importante en el futuro. Feng Yu respondió casualmente. Sí. El éxito de Microsoft en China eventualmente será erosionado por Lenovo. La oficina de Microsoft será el primer paso. Vladimir pensó por un momento y sintió que esto era cierto. Incluso si esas empresas no creen en sus palabras, ¿qué pueden hacer? Tampoco podrán ver el contrato de Microsoft y Lenovo. Además, Microsoft era la principal empresa de software del mundo. Todos los fabricantes de PC no pueden prescindir de Microsoft. Por otro lado, Microsoft pudo detener su cooperación con cualquiera de estos fabricantes de PC en cualquier momento que quisieran. Este fue el beneficio de ser líder en la industria. Esas empresas de PC solo pueden inclinarse ante ellos. Era como el fabricante de hardware, Intel y AMD. Esas empresas de PC tenían que escucharlas. Escuché que Lenovo había iniciado una guerra de precios de PC en China. Preguntó Vladimir. Así es. ¿Qué pasa? Feng Yu le preguntó de vuelta. Desde el comienzo de la guerra de precios, Lenovo había logrado excelentes resultados. Con poco más de una semana, Lenovo había controlado todo el mercado chino. Las otras marcas no tenían forma de competir con ellas. Pero esta fue una guerra entre compañías de PC y no tuvo nada que ver con Microsoft. ¿No tiene acciones en Lenovo? Felicidades. La PC de Lenovo se hará cargo del mercado chino. ¿Cuál es el siguiente paso de Lenovo? ¿Aventurándose fuera de China? Vladimir sonrió y preguntó. Gracias. No estoy seguro de los planes futuros de Lenovo. En realidad, no me importa lo que esté haciendo la empresa. Solo había invertido algo de dinero en él. También debes saber que tengo demasiados negocios y no tengo suficiente energía para manejarlos todos. A mi edad, debería estar disfrutando de mi vida. Feng Yu mostró la expresión de esos inútiles ricos de segunda generación. Vladimir se quedó sin habla. Así es. Feng Yu aún era muy joven. Los hombres jóvenes como él no tienen paciencia. Incluso si Feng Yu no hiciera nada, siempre podría figurar en la lista más rica del mundo. Ni siquiera pudo terminar de gastar su dinero en esta vida. ¿Por qué debería trabajar duro? Feng Yu debería estar disfrutando de la vida a su edad. Vladimir no sabía cómo continuar esta conversación. Feng, lo que quise decir es cuándo se aventurará Lenovo fuera de China. Creo que todavía hay espacio para la cooperación entre Microsoft y Lenovo. Creo que Lenovo tiene el potencial de ser el principal fabricante de PC de Asia. Vladimir dijo. Jajaja, yo también lo creo. Pero Lenovo no entrará en el mercado internacional este año. Como máximo, ingresará al mercado de Hong Kong y Taiwán. Si Lenovo entrara en el mercado internacional, Microsoft sería definitivamente su mejor socio. Feng Yu se rió y respondió. Vladimir ya había pensado en los planes futuros de Lenovo. ¿Por qué se sentía tan bien con Lenovo?
Los principales fabricantes de PC de Asia eran Sony, Toshiba, Panasonic, etc. Estas empresas también se encontraban entre las 10 principales marcas de PC del mundo. No hay ninguna razón para que él piense también de Lenovo porque una vez que Lenovo salga de China, se enfrentarán a la competencia de todas esas marcas de PC. Fen, ¿estás preocupado por esas marcas japonesas? La economía de Japón está en recesión. Por derecho, deberían poder ingresar al mercado chino fácilmente. Pero por algunas razones desconocidas, sufrieron un gran revés en China hace algún tiempo. Las acciones de sus empresas se habían desplomado. Esto sucedió a principios de este año. Algunas personas incluso aprovecharon esa oportunidad para ganar algo de dinero. ¿Conoce este incidente? Balmer dijo y estaba mirando a los ojos de Feng Yu. Lo sé. También había ganado algo de dinero con ese incidente. Feng Yu admitió honestamente. Pero solo mencionó que había ganado algo de dinero y no dijo cuánto ganó. Por supuesto, no dijo que él fue el autor intelectual de todo el incidente. Durante ese periodo, vendió algunas de sus acciones de Microsoft. ¿Es porque necesitabas dinero para comprar las acciones de esas empresas? Preguntó Balmer. Así es. Solo invierto en aquellas empresas que me dan una alta rentabilidad. Si no fuera por esas empresas, tampoco podré aumentar mis acciones en Microsoft. Feng Yu respondió sonriendo. Fen, dado que confía tanto en sus inversiones y ha invertido en Lenovo, ¿eso significa que cree que Lenovo tiene un gran potencial? ¿Hasta dónde crees que llegará Lenovo en el futuro? Preguntó Balmer. ¿Por qué estás preguntando esto? También deseo que Lenovo crezca en grande. Pero mientras Lenovo sea la industria en China, podré ganar dinero. Feng Yu se pregunta por qué Balmer le estaba haciendo todas estas preguntas. ¿Estaba preguntando todo esto por Microsoft o estaba pensando en otra cosa? Entonces, ¿aparecerá Lenovo en los como Nice o Nasdaq? ¿Quiere comprar acciones de Lenovo? Feng Yu se dio cuenta de lo que quería Balmer. Por supuesto. Esta es una empresa con alto potencial. ¿Quién no quiere sus acciones? Si Lenovo va a cotizar en los ¿pueden ayudarme a comprar algunas acciones de Lenovo? La gente siempre dice que es fácil para los ricos ganar dinero. En realidad, no es solo porque estos ricos tienen más capital que otros. También tienen conexiones para obtener información privilegiada. Por ejemplo, Balmer sabía que si Lenovo apareciera en la lista, los precios de las acciones seguramente se dispararían. Pero no le resulta fácil comprar acciones de Lenovo. Si Feng Yu pudiera ayudarlo, podría ganar una suma considerable. Balmer no quería invertir todo su dinero en Microsoft. También quiere diversificar su inversión. Lenovo no aparecerá en la lista en los próximos 2 o 3 años. Si van a cotizar en bolsa, deben elegir la bolsa de valores de Hong Kong o China. Si todavía está interesado en comprar sus acciones, puedo presentarle al presidente de Lenovo. Creo que deberías poder convencerlo de que te venda algunas acciones. Esta fue solo una promesa verbal, y Feng Yu no tenía nada que perder. Además, también quiere estar más cerca de Balmer. Capítulo 772. Jeff Ralph frunció el ceño mientras miraba la información en su mano. ¿Por qué Feng Yu quería la información sobre esta pequeña empresa que vende libros en Internet? Esta empresa no puede considerarse una empresa de tecnología solo porque utiliza Internet para vender libros. ¿Qué potencial tiene esta empresa? Pero las instrucciones de su jefe son absolutas. Aunque Ralph no comprende las razones, aún reunió y organizó la información para Feng Yu. Feng Yu miró la información. Amazon se registró en Washington el año pasado. En julio de este año, cambió de nombre y se convirtió en una librería en línea. La escala de esta empresa no es significativa. Desde que se creó el año pasado, no obtuvo ningún beneficio. Feng Yu estaba encantado. Sin ganancias. Entonces no debería ser un problema para él invertir en esta empresa o comprar las acciones de los accionistas. El modelo de Amazon era simple. Pero este fue el punto más bajo para la empresa. Cualquier movimiento en falso provocará la desaparición de la empresa durante el estallido de la burbuja.com. En la vida anterior de Feng Yu, muchas empresas de tecnología se declararon en quiebra después del año 2000. Incluso una empresa importante como Yahoo se había reducido en más del 90%. Ralph, arregla una cita con el señor Jeff. Quiero conocerlo. Feng Yu dijo con entusiasmo. Ralph estaba desconcertado, pero siguió adelante para hacer los arreglos. Había investigado sobre este Jeff Bezos. Había trabajado antes en la industria bancaria.
¿Podría ser que Feng Yu quisiera reclutar a este hombre? Pero Feng Yu parece estar más interesado en esta librería en línea. ¿Quiere invertir en esta empresa? ¿Quién compraría libros por internet? La gente puede comprarlos en las librerías. Ralph no veía cómo esta empresa podía ganar dinero. Y Jeff Bezos estaba discutiendo con un inversor. El inversionista sintió que Jeff era demasiado conservador y no podría generar ingresos para la empresa. Pensó que deberían hacer uso de la locura actual por internet e intentar que la empresa cotizara. Después de que las acciones de la compañía hayan subido, venderán la compañía. Pero Jeff se negó. Esta fue una empresa que creó. ¿Cómo puede simplemente vender la empresa así? Además, quería desarrollar esta empresa. ¿Qué tiene de malo tener un plan de desarrollo conservador y seguro para esta empresa? La locura actual por las empresas de Internet podría aumentar el valor de esas empresas temporalmente, pero era solo una farsa. Las acciones de esas empresas se desplomarán tarde o temprano. Jeff prefiere tener un crecimiento más lento a cambio de un riesgo menor. Esta fue su estrategia a largo plazo. Estos malvados inversores solo quieren dinero. No entienden qué son los sueños. Incluso si solo buscaran dinero, no deberían mirar las ganancias a corto plazo. ¿No tienen visiones a largo plazo? ¿Por qué conseguí que estas personas invirtieran en primer lugar? Estas personas no saben nada sobre Internet y la administración, pero quieren interferir con las operaciones de la empresa. ¿Creen que son mejores que yo a la hora de invertir? También soy de la industria financiera. Señor Jeff. Es tu llamada. Un hombre que decía ser el asistente del director de Microsoft lo está buscando. La secretaria de Jeff entró en su oficina. ¿Qué? ¿El asistente del director de Microsoft te está llamando? Jeff estaba encantado. Si pudiera convencer al director de Microsoft de que invierta en él, echará a todos esos inversores. Jeff inmediatamente contesta el teléfono. Hola. Soy Jeff Bezos. ¿Puedo saber la vocación de quién? Soy el asistente del director de Microsoft Feng. A mi jefe le gustaría conocerte. Por supuesto. ¿Cuándo está libre el señor Feng? Puedo ir en cualquier momento. Jeff respondió. No. Mi jefe quiere visitarlo y al mismo tiempo visitar su empresa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Jeff estaba encantado. Entendió lo que dijo Ralph. Que el señor Feng de Microsoft estaba interesado en su empresa. Doy la bienvenida al señor Feng para que visite mi empresa. Soy libre en cualquier momento. ¿Qué tal mañana por la mañana? Preguntó Ralph. Por supuesto. Mañana estaré esperando al señor Feng en mi empresa. Jeff colgó el teléfono y miró al accionista que estaba discutiendo con él. ¿Quiere vender sus acciones? Multa. Te compraré las acciones. Si un director de Microsoft iba a invertir en esta empresa, seguramente esta empresa tendrá un futuro brillante. Jeff Bezos incluso puede vender su casa y acciones para recaudar dinero para invertir en Amazon. Creía que Amazon sería una de las principales empresas en el futuro. Ese accionista quedó atónito. Jeff realmente había recibido una llamada de un director de Microsoft. ¿Microsoft iba a invertir en Amazon? De lo contrario, Jeff ofrecerá comprar sus acciones. Pero dado que un director de Microsoft iba a invertir en la empresa, ¿por qué debería vender las acciones ahora? Y jefe, los había contactado. Jeff te estará esperando en Amazon mañana. Ok. Pasaremos por la mañana. También ha visto la información de esta empresa. ¿Crees que vale la pena invertir en esta empresa? Preguntó Feng Yu. Jefe, no puedo decir qué tiene de especial esta empresa. Es solo una librería en línea. Las librerías se pueden encontrar en cualquier lugar de la calle. Los clientes aún pueden hojear los libros antes de decidir si los compran. Los clientes solo pueden ver la portada de los libros en esta librería en línea. Creo que no hay mucho potencial en esta empresa. Además, el costo de almacenamiento de los libros por parte de la compañía será alto. El plazo de entrega es de aproximadamente una semana. ¿Qué cliente querría comprar un libro y esperar una semana? Por supuesto, si invirtió en esta empresa e hizo algunas modificaciones en las cuentas, no debería ser un problema para que aparezca en Nasdaq. Con la moda actual de las acciones tecnológicas, debería poder obtener altos rendimientos. Pero la duración es demasiado larga. También puede comprar una empresa de tecnología que ya figura en la lista. Estos son solo mis puntos de vista desde mi perspectiva. Feng Yu asintió. No. Tienes mucha razón. Estas debilidades existen. Esta empresa no podrá generar utilidades en el corto plazo.
Pero, ¿puede ver los puntos fuertes de esta empresa? ¿Fortalezas? Aparte de ser una empresa en línea, la única fortaleza que puedo ver es que es una librería en línea. Podrán vender una variedad más amplia de libros que una librería minorista. Pero será difícil revisar todos los títulos a menos que puedan encontrar un buen motor de búsqueda. Ralph respondió después de algunos pensamientos. Así es. Si tienen un buen motor de búsqueda, los clientes pueden encontrar los libros que buscan. No importa si los clientes buscan el nombre del autor, el país, la editorial o el título, podrán encontrar los libros que querían. También deberían poder ver el año de publicación. Este puede ser uno de los criterios del motor de búsqueda. Esta es la fuerza de esta librería en línea. Podrán ofrecer más libros a los clientes. Quizás a corto plazo, esta empresa no podrá desarrollarse, pero una vez desarrollada, se convertirá en una gran empresa. Feng Yu se rió. ¿Esa es la razón por la que quiere invertir en esta empresa? Por supuesto. Si es posible, quiero ser el mayor accionista de esta empresa. Si Feng Yu pudiera tener las acciones controladoras de Amazon, sería genial. Pero esto todavía tiene que esperar hasta la reunión de mañana. Notas del traductor. Jeff Bezos. Capítulo 773. Invertir en sueños. A la mañana siguiente, Feng Yu salió a correr y llevó a su perro a pasear. Había conocido a algunas personas, que podrían ser sus vecinos, en el vecindario. Pero todos se mantuvieron alejados de Feng Yu porque Feng Yu estaba trotando con dos guardaespaldas. Todos en el vecindario sabían que un magnate, que también era accionista y director de Microsoft, se había mudado recientemente. Incluso si eres rico, tampoco es necesario que lleves dos guardaespaldas cuando salgas a correr. Si eres tan rico, deberías mudarte a una villa con una gran parcela de tierra. ¿Por qué te mudaste aquí? Todos los vecinos sintieron que este magnate era misterioso. Además, era un asiático muy joven. Poco sabía Feng Yu. Ya había sido blanco de varias niñas que vivían en el barrio. Estas chicas no quieren mucho de Feng Yu. Todo lo que querían era estar más cerca de Feng Yu y hacer uso de su estado y conexiones para ser famosos. ¿Cómo puede una supuesta novia de un director de Microsoft no ser famosa? Cuando esas chicas vieron a Feng Yu corriendo con su perro, sintieron que esta era una excelente oportunidad para conocerlo. Y después del desayuno, llegó Ralph. Le dijo al conductor una dirección y le pidió que los llevara allí. Después de bajarse del vehículo, Feng Yu negó con la cabeza. Esta era la empresa de tecnología número 2 del mundo, Amazon. Este lugar era demasiado viejo y demolido. Feng Yu tenía mucha curiosidad. Las oficinas de la empresa pueden ser pequeñas. Pero, ¿qué puede su almacén? Amazon era una librería en línea y debería necesitar un almacén para almacenar sus libros. Los clientes pueden elegir una amplia variedad de libros en su sitio web, luego Amazon debería tener un almacén que pueda almacenar algunos millones de libros. ¿Dónde estaban sus libros? Ralph pudo sentir lo que estaba pensando Feng Yu y explicó en voz baja. Jefe, hay un almacén allí. Amazon había alquilado esos almacenes y todos sus libros están almacenados allí. Enviarán sus libros 2 veces al día. Ok. Entremos. El que caminaba al frente era el guardaespaldas de Feng Yu, vestido con un traje negro. Todo el personal de Amazon se sorprendió al ver a estas personas ingresar a su empresa. ¿Quiénes son esas personas? ¿Para qué están aquí? ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó la recepcionista en el mostrador. Ve, informa a tu jefe Jeff que la persona que está esperando está aquí. Antes de que la recepcionista pudiera llamar a Jeff, Jeff salió rápidamente de la oficina. ¿Es usted, señor Feng? Feng Yu extendió lentamente su mano para un apretón de manos cuando Jeff estaba más cerca. Hola, soy Feng. Señor. Feng, por favor pasa. Katie, prepara café. Cuando Jeff vio a Feng Yu, se sorprendió. Pero afortunadamente, estaba lejos de Feng Yu, y Feng Yu no lo notó. Había rumores de que Microsoft tenía un nuevo director chino joven. Pero nadie pensó mucho en las conversaciones. Pero cuando Jeff conoció a Feng Yu, se dio cuenta de que los rumores eran ciertos. Oriente es un lugar misterioso. ¿Cómo puede alguien tan joven tener tantos activos? Señor. Feng, escuché de tu asistente que estás interesado en mi empresa. Preguntó Jeff. Feng Yu le sonrió a Jeff. No es del todo cierto. No solo me interesa su empresa, sino que también me interesan ustedes. ¿Cómo se le ocurrió la idea de vender libros en línea? Me encanta leer. Me di cuenta de que no importa cuántos libros tenga una librería, sigue siendo limitada.
Además, el personal de la librería no podrá ayudar a sus clientes a encontrar los libros que desean. Quiero crear un sitio web para que los clientes encuentren los libros que buscan rápidamente y ofrecerles una variedad más amplia de libros en comparación con una librería física. Ralph miró a Jeff con sorpresa. Luego se volvió para mirar a Feng Yu. Lo que dijo Jeff fue exactamente lo mismo que lo que dijo ayer Feng Yu. Bueno. Tu pensamiento es correcto. Luego, según su estimación, ¿cuánto tiempo necesita antes de que Amazon comience a obtener ganancias y a cuánto ascienden las ganancias? Se requieren 5 años para construir nuestra base de clientes y reputación. Las ganancias vendrán después de 5 años, y no serán menos de $10 millones anuales. Jeff respondió con confianza. Ralph mostró algo de disgusto en su rostro. ¿5 años antes de que haya ganancias? 5 años es demasiado y el beneficio es de solo $10 millones al año. Incluso un anciano puede obtener esos rendimientos cuando invierte en inversiones de bajo riesgo. El jefe seguramente se sentirá decepcionado. Jeff, ¿ha considerado que su estilo de gestión es demasiado conservador? 5 años antes, hay ganancias y usted afirma que serán $10 millones. Estos $10 millones deberían ser el pico, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay ganancias después de 5 años, o las ganancias son solo unos pocos millones? Preguntó Feng Yu. Jeff no temía ser interrogado. Le preocupaba que Feng Yu no le hiciera ninguna pregunta. Cuanto más preguntó Feng Yu, más interesado está. Estoy seguro de que veremos las ganancias después de 5 años. No puedo garantizar las ganancias. Pero cuando nuestros clientes maduraron, podremos empezar a vender otros productos relacionados con libros como marcadores, bolígrafos, cuadernos, artículos de papelería, etc. ¿Eso significa que su objetivo final es establecer una tienda departamental en línea? ¿Sabes cuánto tienes para invertir? ¿Ha considerado el riesgo involucrado? Feng Yu cruzó las piernas. Esta fue la estrategia utilizada por Amazon en su vida anterior. No. Solo nos centraremos en productos relacionados con libros. Por supuesto, una vez que tengamos suficientes clientes, podemos aventurarnos en otros productos. Jeff respondió. Feng Yu arqueó las cejas. ¿Jeff Bezos no quiere montar una tienda por departamentos online? Eso significa que todavía no ha pensado en esto. Esos sitios de comercio electrónico en la vida anterior de Feng Yu tampoco comenzaron con la creación de una tienda por departamentos en línea. ¿Cuánto vale su empresa? ¿Cuántos accionistas hay? ¿Existe una junta directiva? Preguntó Feng Yu. Esta empresa está registrada con un capital de 30 millones, y hay 16 accionistas. Tenemos una junta directiva y hay 7 directores en la junta. Soy el presidente de la junta. ¿Solo $30 millones? Esta no fue una gran inversión. Feng Yu había decidido invertir en Amazon. Sabe que no sufrirá pérdidas con esta inversión. Estoy muy interesado en su empresa y deseo invertir. Pero no se emocione demasiado. No soy un capitalista de riesgo. Quiero acciones con derecho a voto. Puede convocar una reunión de la junta para discutir con el resto de los directores para ver si aceptan mi inversión. Señor Feng, ¿puedo preguntar cuánto vas a invertir? Preguntó Jeff. De 30 a 50 millones de dólares no es un problema para mí. Dije que estoy interesado en su compañía, pero estoy más interesado en usted. Estoy aquí para invertir en tus sueños. Feng Yu comienza su guión de reclutamiento. Jeff se sintió conmovido por las palabras de Feng Yu. Sus lágrimas casi ruedan por sus mejillas. Esos inversores codiciosos deberían aprender del señor Feng. No todo se trata de ganancias. Señor Feng, convenceré a la junta y te daré una respuesta favorable. 3 días. Me comunicaré contigo en 3 días. Capítulo 774, Cambio de actitud. Feng está interesado en invertir en Amazon. ¿Tienen todos algún objeto? Jeff miró al resto de directores. Aunque los accionistas tenían la mayor parte del poder en una empresa, estos directores de la junta directiva tenían más del 75% de las acciones de la empresa. Si aceptan permitir que Feng Yu invierta, eso significa que la mayoría de los accionistas estaban de acuerdo. Jeff, todavía no han mencionado cuánto está invirtiendo el señor Feng y cuántas acciones quiere. Además, ¿se trata de una inversión de riesgo o una inversión normal? La inversión de riesgo es diferente de las inversiones regulares. Por lo general, la inversión de riesgo no interferirá con las operaciones de la empresa y la mayoría de las acciones involucradas no tienen derecho a voto.
Este tipo de inversión solo está a la espera de que la empresa cotice para obtener su rentabilidad. También tiene prioridad sobre los dividendos. La inversión ordinaria significaba que Feng Yu mantendría las acciones de forma permanente y tendría la intención de interferir con la gestión de la empresa. Tendrá autoridad como otros accionistas. Señor. Feng le dijo que no tenía ningún problema con el monto de la inversión. No es un capitalista de riesgo. Quiere algunos derechos en la empresa. Jeff explicó. ¿No tiene ningún problema con la cantidad? No lo entiendo. ¿Aceptará que invierta 100 millones y diluya nuestras acciones en más del 90%? Preguntó un director. Esa es la razón por la que llamé a esta reunión. Quiero discutir con todos ustedes cuánto puede invertir el señor Feng y la proporción de acciones. Debemos resolver esto lo antes posible. Cuanto antes podamos resolver esto, antes podremos obtener los fondos y Amazon podrá crecer más rápido. Jeff echó un vistazo a ese accionista. Estaba tratando de crear problemas. Después de que Jeff hizo esta pregunta, todos los directores no dijeron nada. Nadie quiere ser el primero en expresar sus opiniones. Robert, ¿no querías vender tus acciones la última vez que nos vimos? ¿Ha cambiado de opinión porque sabe que alguien va a invertir en la empresa? Jeff llamó a un director. Invierto es para obtener ganancias y no para tus sueños. No veía ninguna esperanza de obtener ganancias anteriormente. Pero ahora lo vi, y por eso no venderé mis acciones. Robert respondió lentamente. Solo un tonto como tú habla de sueños. Invierto es por dinero. Aunque no está de acuerdo con que esta empresa cotice en bolsa, si alguien invierte en la empresa tendrá un mayor potencial y rentabilidad. Una vez que la empresa tenga ganancias, los precios de las acciones se dispararán cuando cotice. Venderé mis acciones entonces y mis rendimientos serán mucho más altos. Si quiere comprar mis acciones ahora, está bien. Tienes que comprar mis acciones a un precio superior. ¿Tienes el dinero? Robert, al menos deberías hacernos saber cuánto permites que invierta el señor Feng. Eres uno de los directores y tienes que compartir tus puntos de vista. Si no tiene ninguna opinión, entonces creo que la junta directiva de nuestra empresa puede hacerlo con un director menos. Jeff había apuntado a Robert a propósito. Si Robert comienza a expresar sus puntos de vista y declara una proporción de acciones que no es aceptada por otros accionistas, los otros accionistas podrían expulsarlo de la junta. Si Robert no dice sus puntos de vista, Jeff podría usar esto como una excusa para echarlo también. Robert miró a Jeff con enojo. Se vio obligado a decir algo. La empresa necesita al menos decenas de millones para crecer. Pero creo que no deberíamos permitir que una sola persona invierta tanto en la empresa. Si permitimos que una persona invierta tanto, tendrá más del 50% de las acciones de la empresa y tendrá más poder sobre nosotros. Entonces, sugiero que su inversión sea superior a 10 millones, pero no más de 30 millones. De esta manera, todavía tenemos control sobre el futuro de la empresa. Robert había dado una respuesta segura. Pero reveló su intención de querer que esta empresa cotice en bolsa. El resto de directores asintió. Estuvieron de acuerdo con Robert. Incluirse en la lista fue la forma más rápida de obtener sus devoluciones. También estuvieron de acuerdo con la proporción sugerida por él. No quieren que un extraño sea el mayor accionista, ya que correrán el riesgo de que Feng Yu los eche. Jeff frunció el ceño. Lamentó haber dejado que el señor Feng viniera a la empresa. El señor Feng era de Microsoft director y estaba interesado en invertir en Amazon. Aquellos pequeños accionistas se enteraron de esto y todos decidieron no vender sus acciones. Hace unos días, todos seguían discutiendo y queriendo retirarse de la empresa. Jeff tampoco quería que Feng se convirtiera en el mayor accionista de Amazon. Esta fue una empresa que él creó, y si pierde la empresa debido a más inversiones, bien podría permanecer en el statu quo. ¿Qué pasa con el resto? Necesitamos finalizar una figura. Cuanto antes tomemos una decisión, antes podremos obtener los fondos y la empresa crecerá más rápido. Nuestro sitio web, el aumento de la base de clientes, proveedores, etc., necesitan dinero. Dijo Jeff. Jeff, aunque el capital social de nuestra empresa es de 30 millones, después de desarrollarse durante tanto tiempo, el valor de la empresa debería aumentar. Creo que podemos pedirle al señor Feng que invierta 25 millones y le dé el 35% de las acciones. Sugirió un director. Jeff miró a ese director y se burló. Si eres tú, ¿estarás de acuerdo? Jeff también quiere que aumente el valor de Amazon.
Pero la empresa ha estado perdiendo dinero durante todo este tiempo. Si no lo intenta, ¿cómo sabe que no estará de acuerdo? Escuché que ustedes dos podían hacer clic. Quizás aceptará esta propuesta. No olvide que si él estuviera de acuerdo con esto, todas nuestras acciones aumentarían de valor. Tú también puedes beneficiarte de esto. Robert dijo inmediatamente. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Todos los directores estuvieron de acuerdo y miraron a Jeff. El resto de directores había estado de acuerdo, y Jeff no tuvo más remedio que aceptarlo. Ya que todos están de acuerdo, entonces todos pueden hablar con el señor Feng. Puedo decir que todos ustedes tienen más confianza que yo. Jeff dijo enojado. La empresa tenía 0 beneficios y ha tenido pérdidas. Pero todos ustedes insisten en que el valor de la empresa había aumentado. También quiero que aumente el valor de la empresa. Pero todos ustedes piensan que otras personas son tontas. Si el valor de la empresa había aumentado, ¿por qué todos ustedes querían vender sus acciones hace unos días? Dado que todos ustedes tienen una opinión tan alta de ustedes mismos, deberían ir y hablar con él. Jeff, eres el presidente de la junta y el representante de la empresa. Deberías ser tú quien negocie con él. Todos pensamos en el interés de los accionistas. Esto no debería ser un problema, ¿verdad? ¿Cómo sabes que no estará de acuerdo si no lo intentas? Robert dijo mientras sostenía su cigarro. Lo que dijo Robert es correcto. Jeff, cuando invertimos en su empresa, prometió colocar nuestro interés como la máxima prioridad. Ahora, debe hacer lo que le pedimos. Agregó otro director. El resto de directores asintió. Jeff estaba furioso pero no tenía otra opción. Multa. Hablaré con el señor Feng. No me culpe si la negociación fracasa y la empresa no obtiene esta inversión. Todos sufriremos pérdidas juntos. Jeff dijo y salió furioso de la sala de reuniones. Y, señor Ralph, soy Jeff Bezos. Me gustaría reunirme con el señor Feng. Hay algo que necesito discutir con él. Ralph tapó el auricular del teléfono y le dijo a Feng Yu que Jeff estaba llamando. Feng Yu le quitó el teléfono. Jeff. ¿Hay alguna buena noticia para mí? Señor Feng, me gustaría conocerte. Las cosas no van como pensaba. Feng Yu frunció el ceño. Ok. Ven a mi casa esta noche. Te invitaré a una cena china. Mi dirección es y capítulo 775. Decisión de Jeff. La casa de Feng Yu no era tan lujosa como Jeff imaginaba. Mucha gente adinerada prefiere quedarse en una ciudad bulliciosa, pero también posee una villa en las afueras de la ciudad. Aunque el clima de Seattle era adecuado para vivir y tenía un entorno encantador, aparte de Bill Gates, no había muchos magnates famosos. El señor Feng era un director de Microsoft, y si los rumores eran ciertos, entonces debería retener más del 10% de las acciones de Microsoft. Su patrimonio neto debería ser de al menos unos pocos miles de millones. Bill Gates había pasado 5 años para construir la primera villa inteligente de Estados Unidos y la construcción aún estaba en curso. Para quedarse en este tipo de casa, el señor Feng fue considerado muy humilde. Hola, señor Feng. Jeff miró a su alrededor. No había mujeres alrededor. El señor Feng era muy joven, ¿cómo es que no había mujeres alrededor, aparte de una cocinera de unos 40 años? Toma asiento. Pronto se servirá la cena. ¿Sabes cómo usar los palillos? Jeff respondió avergonzado. Puedo intentarlo. Feng Yu se volvió y le gritó a la cocina. Hermana Zhao, prepare un juego de utensilios occidentales. Gracias. Jeff se inclinó levemente y agradeció a Feng Yu. Cuando la cena estuvo lista, Feng Yu se sentó en el asiento principal y Jeff estaba sentado a su izquierda. A su derecha estaban Ralph y Wilson. La hermana Zhao había cocinado algunos platos sencillos y ayudó a separar los platos en porciones para ellos. Después de eso, salió al jardín para ayudar a su esposo. Ella sabía que tenían algo importante que discutir y no deberían quedarse allí. En Estados Unidos, la gente estaba acostumbrada a separar la comida en porciones individuales. Feng Yu respetó su cultura. Pero realmente quería decirles que aparte de la sopa, solo los niños en China comen de esta manera. Después de llevarse una cucharada de papa a la boca, Jeff dijo emocionado. Señor Feng, esto es realmente delicioso. No sabía que la carne de res y la papa fueran tan bien juntas. Me alegro de que te guste. Ven con frecuencia en el futuro. La hermana Zhao sabe cocinar muchos platos de diferentes provincias. Feng Yu sonrió y respondió. Estaba de excelente humor para saber que su invitado disfrutó de la comida. Por supuesto.
Señor Feng, necesito decirle algo. Esos directores de la empresa no están dispuestos a permitirle invertir en la empresa. Dijo Jeff. Se sintió avergonzado al afirmar que podrá convencer a los directores en 3 días. ¿De verdad? ¿Qué dijeron? Feng Yu se rió y preguntó. Dijeron que solo están dispuestos a darte el 35% de las acciones por $25 millones. Solo unos pocos directores apoyaron a Jeff. Pero no fue suficiente para Jeff anular al resto de directores. Antes de que Feng Yu pudiera responder, Ralph respondió. Señor Jeff, recuerdo que el capital social de tu empresa es de solo 30 millones, ¿verdad? Mi jefe va a invertir 25 millones y el valor de la empresa debería ser de $55 millones. Debería obtener el 45,45% de las acciones. ¿Cómo se les ocurrió el 35%? Feng Yu sonrió y no dijo nada. También quiere escuchar la explicación de Jeff. Amazon había tenido pérdidas durante todo este tiempo, ¿cómo puede aumentar tanto el valor de la empresa? Podría ser y Jeff tampoco quiere que sea el mayor accionista de la empresa. Jeff dejó el tenedor y la cuchara y comenzó a explicar. Señor Feng, señor Ralph. También sé que venderá las acciones de la compañía a un precio superior. Aunque soy el mayor accionista de la empresa, no tengo las acciones de control. No puedo anular las decisiones que han tomado. Jeff solo posee alrededor de 1/3 del total de acciones de Amazon. Esto era lo máximo que podía pagar. Todavía tiene algunas acciones de otras empresas y algunas propiedades. Pero el valor total de todos estos fue de solo unos $5 millones. No tiene mucho dinero. Ralph todavía quería decir algo, pero Feng Yu levantó la mano para detenerlo. No me importa pagar más por las acciones. Pero este precio es ridículo. Usted había dicho antes que la rentabilidad de la empresa no es alta. Quiero el 40% de las acciones por $25 millones. Vuelve y cuéntaselo a esos directores. Si están de acuerdo, firmaremos el contrato y el dinero se transferirá ese día. Si no están de acuerdo, pídales que busquen otros inversores. Tal vez puedan encontrar un inversor que sea más generoso que yo. Ralph guardó silencio. Sabía que Feng Yu insistía en invertir en Amazon. No intentará persuadirlo. En el futuro, podría estar manejando las acciones de Amazon en nombre de Feng Yu. Después de todo, Feng Yu solo tiene un asistente y no le gusta trabajar. Jeff estaba encantado. Tenga la seguridad, señor Feng. Si no puedo convencer al resto de accionistas con esta oferta, me avergonzaré demasiado para volver a enfrentarme a ustedes. Feng Yu tragó su comida y preguntó. ¿Tu relación con el resto de los directores no es buena? Habían invertido en mi empresa porque es una empresa de Internet y ganarán dinero cuando la empresa cotice en bolsa. Pero mi empresa es diferente a esas empresas de tecnología e Internet. Amazon es solo un sitio web que vende libros. Por supuesto, esto es solo una prueba. Es como lo que dijo el señor Feng. Un centro comercial en línea. Si vender libros puede generar ganancias, entonces otros productos también deberían ser rentables. ¿Puedo decir que si esos accionistas tienen la oportunidad de vender sus acciones de Amazon, las venderán? Preguntó Feng Yu. Jeff estaba atónito. Señor Feng, ¿estás pensando en comprarles las acciones? Maldición. Si el señor Feng compró las acciones de esos accionistas, entonces poseerá más del 50% de la empresa. ¿Por qué no? Esta empresa es tu sueño. Pero también me interesa mucho. Esos accionistas solo quieren ganar dinero porque se trata de una empresa de Internet. No son aptos para poseer acciones de Amazon. Dime, ¿cuál de esos directores ha pensado en vender sus acciones? Dejaré que Ralph hable con ellos y compraré todas sus acciones. Esa gente debería irse al infierno. Esta fue una excelente oportunidad para convertirse en el mayor accionista de Amazon. Feng Yu también podría llevar a Jeff Bezos a su lado. ¿Cómo pudo Feng Yu dejar escapar esta oportunidad? Jeff estaba callado. Con la inversión de Feng Yu, sus acciones de Amazon se diluirán. Ahora, si Feng Yu adquiriera las acciones de los otros accionistas, entonces Feng Yu tendría la participación mayoritaria de la empresa. Eso significa que Feng Yu tendrá la última palabra en la empresa. Feng Yu podía sentir las preocupaciones de Jeff y reír. Usted seguirá siendo el responsable general de la empresa. No interferiré con las operaciones de la empresa. También serás tú quien establezca la junta directiva. Ralph me ayudará a supervisar la empresa. Cuando la empresa cotice en bolsa en el futuro, la alta dirección obtendrá algunas acciones como recompensa. Jeff sonrió después de escuchar lo que dijo Feng Yu.
Ya que el señor Feng lo dice, entonces no tendré más preocupaciones. Te prometo que gestionaré bien Amazon y te dejaré ver el rendimiento de tu inversión. Feng Yu levantó su copa. Brindemos por nuestro éxito. Ralph, quien se convertirá en el representante de Feng Yu que supervisa Amazon, también levantó su copa con entusiasmo. Todo lo mejor para Amazon. Capítulo 776, reunión casual. Susan Mitchell era alguien que vivía en el mismo barrio que Feng Yu. Pero la diferencia entre ellos era que Feng Yu había comprado la casa más grande, mientras que Mitchell vivía en la casa más pequeña allí. La casa en la que se alojaba todavía estaba alquilada junto con sus compañeras. El mayor sueño de Susan era convertirse en una actriz famosa. Pero nunca antes había aprendido a actuar. Solo se había registrado en el Screen Actors Guild y solo había actuado como transeúnte 2 veces. Había pensado en renunciar a sus sueños y volver a su ciudad natal para buscar un trabajo administrativo. Pero escuchó que una actriz se había convertido en la comidilla de la ciudad por tener un escándalo con una estrella del baloncesto. Se hizo famosa de la noche a la mañana y entró con éxito en la industria del cine y se convirtió en millonaria posteriormente. Susan también desea que le suceda lo mismo. Por eso se mudó a este vecindario. Había 2 estrellas de la NBA, Gary Payton y Shawn Kemp, de Seattle Supersonics viviendo aquí. Si Susan pudiera meterse en un escándalo con estas 2 estrellas, entonces podrá replicar el camino hacia el éxito de esa actriz. Ella sedujo con éxito a Shawn Kemp una vez. Pero nunca espera que Shawn Kemp tenga la costumbre de no acostarse con la misma mujer 2 veces. Susan no obtuvo lo que quería y le dijeron que se perdiera. Se dio cuenta de que aparecer en los tabloides con una persona así también sería una noticia negativa y no podrá volverse famosa. Entonces, Susan fue a seducir a Gary Payton. Pero Payton sabía sobre ella y Kemp inmediatamente se distanció de ella. Susan sabía que no tenía más posibilidades de estar junto a estas estrellas del deporte. Justo cuando Susan tenía ganas de renunciar a sus sueños, se enteró de que un supermagnate se había mudado al vecindario. Este magnate era accionista y director de Microsoft. También era muy joven. Susan sintió que también podría exponerse mucho si se involucraba con un magnate como Feng Yu. Además, no tendrá ningún impacto negativo en ella. Además, si se convierte en la novia de un magnate, el magnate podría hacerla famosa en cualquier momento. Si pudiera casarse o tener un hijo con este magnate, ¿por qué todavía querría convertirse en actriz? No podrá terminar de gastar su dinero en esta vida. Susan Mitchell monitoreó en secreto a este magnate durante varios días, buscando la oportunidad de entablar una conversación con él. Finalmente encontró la oportunidad perfecta. Este magnate saldrá a correr con su perro todas las mañanas. Inmediatamente salió a comprar un perro. Si ambos perros pudieran hacerse amigos, ella podría entablar una conversación con él. Y mañana. Feng Yu salió a correr con Tuao. 2 guardaespaldas lo seguían de cerca. Feng Yu era la única persona en el vecindario que traía guardaespaldas para correr todas las mañanas. Ah. Se estaba agarrando de los tobillos por el dolor y miró suplicante a Feng Yu. Los guardaespaldas se detuvieron y miraron a Feng Yu. Feng Yu fingió no ver nada y continuó su carrera con Tuao. Los guardaespaldas se detuvieron por un momento y rápidamente alcanzaron a Feng Yu. Maldición. Aunque Seattle estaba cerca de la costa, el clima se había vuelto frío. Incluso Feng Yu usaba mangas largas y pantalones deportivos para correr. Esta mujer se había puesto tan poco y todavía tenía medias y tacones altos. ¿Quién se vestirá así para dar un paseo tan temprano en la mañana? Además, el camino era plano y ¿cómo podía alguien caerse así? Susan estaba esperando cerca. Vio a esa mujer caer, no muy lejos de ese magnate. Ella estaba sorprendida. Alguien más tuvo la misma idea que ella. Pero cuando Susan vio que ese magnate ignoraba a esa mujer, se rió en su corazón. Mírate primero en el espejo. ¿Con tus looks también te atreves a intentar seducir a este accionista de Microsoft? Solo mirará a alguien joven y guapa como yo. ¿Qué debo decir cuando nos veamos más tarde? Hola, soy Susan Mitchell. Encantada de conocerte. No. Esto sería demasiado formal. Ese magnate podría pensar que quiero hablar de negocios con él. Hola, ¿te he visto antes en alguna parte? No. Esto es demasiado estúpido. Todos nos quedamos en el mismo vecindario, ¿y qué tiene de especial si nos hemos conocido antes? Justo cuando Susan Mitchell todavía estaba pensando en un abridor, escuchó ladridos detrás de ella. Una mujer, aproximadamente de la misma edad que ella, estaba siendo arrastrada por su perro hacia ella.
Susan se sorprendió. ¿De dónde vino este perro? Antes de que Susan pudiera reaccionar, ese perro corrió y montó a su perro por la espalda y comenzó a follar. Los perros tienen una nariz sensible y pueden oler el olor del sexo opuesto. Se excitarán sexualmente. Las niñas rara vez tienen la fuerza para recuperar una recuperación dorada. WTF. ¿De dónde vino este perro y quién es esta mujer? ¿Está ella aquí para crear problemas? Oye, perra. Mantén a tu perro alejado. Susan lo regañó. Esa mujer también se sorprendió. Ni siquiera sabía por qué estaba pasando esto. Ella había planeado sacar a este perro a correr esta mañana, y no sacar a su perro para aparearse. Ella solo quiere correr con ese magnate y ver si puede progresar más con él. Pero ahora, esta maldita mujer y su perra arruinaron sus planes. Debería ser yo quien te diga esto. Tu perra está en celo, ¿y por qué la sacaste? Si su perro quiere criar, debe llevarlo al centro de mascotas. ¿Por qué la trajiste aquí? Era poco común ver a dos mujeres peleándose y un par de perros apareándose al mismo tiempo. Feng Yu se sorprendió al ver a un Golden Retriever follando con un pug y las dos mujeres. Ya era raro ver a dos mujeres peleándose en el vecindario, y mucho menos a dos perros de diferente raza y tamaño apareándose. Feng Yu negó con la cabeza y estaba a punto de irse con Tuao. Pero esas dos mujeres lo vieron e inmediatamente corrieron con sus perros. Pero antes de que pudieran acercarse más a Feng Yu, el guardaespaldas de Feng Yu avanzó para detenerlos. Hola, señoritas. Mi jefe no los conoce a todos. Por favor, no te acerques más. Susan y esa perra se miraron y dijeron al mismo tiempo. Hola, ¿también vas a traer a tu perro a correr? Feng Yu. Tus motivos eran demasiado obvios. Feng Yu no estaba interesado en estas dos mujeres. No le gustan las mujeres que fueron tan directas. Solo estoy de paso con mi perro. Creo que tus perros necesitarán más tiempo. Me iré primero. Adiós. Señor. Deja de acosar a mi jefe, o llamaremos a la policía. ¿Entienden todos? El guardaespaldas amenazó. Susan quería llorar. Todo fue por esta maldita mujer y su perro. Si no, todo irá según sus planes. Los dos perros todavía se estaban apareando, y las dos mujeres continuaron peleando. Capítulo 777. El hermano Qi llega a América. Feng Yu desató a Tuao cuando llegó a casa. Sintió que se había convertido en el objetivo de las mujeres aquí en el vecindario. Se le habían acercado decenas de veces. Feng Yu sintió que debía hacerles saber a esas personas que no es soltero. La forma más sencilla era conseguir que una mujer viviera con él. Pero Lina todavía estaba en la escuela y no faltará a la escuela para venir a Estados Unidos. Feng Yu todavía estaba pensando en una solución cuando recibió una llamada de Kirilenko. ¿Qué? ¿Vienes a Estados Unidos? Feng Yu se sorprendió. Para los rusos, Estados Unidos fue el principal culpable de la desintegración de la Unión Soviética, y odian a los estadounidenses. Era como si los surcoreanos odiaran a los japoneses. Kirilenko había regañado a Estados Unidos más de una vez frente a Feng Yu. ¿Por qué vino a Estados Unidos? Así es. Llegaré a Nueva York mañana. Estás en América, ¿verdad? Iré a buscarte cuando llegue. Ha pasado un tiempo desde que bebimos. Kirilenko respondió. ¿Para qué estás aquí? ¿Política o tu viaje personal? Podría ser que Kirilenko se había unido a asuntos exteriores de Rusia y se había referido a algunas razones políticas. Pero la relación entre Rusia y Estados Unidos no fue tan buena. Es mi viaje personal. Estoy aquí por negocios. Ganar dinero. ¿Qué negocio rentable tiene en mente? Feng Yu se sorprendió. El hermano Qi conoce las oportunidades comerciales en los EU. ¿Podría recibir las últimas noticias sobre Estados Unidos en Rusia? No estoy seguro. Por eso vine a buscarte. Kirilenko respondió. Feng Yu. No sabías nada y viniste solo porque estoy aquí. Oh, Elena tiene unos días libres, y la traje para verte. Kirilenko se rió. Estoy tan desesperada por las mujeres. Multa. Te estaré esperando en Seattle. Feng Yu respondió. Ok. Te llamaré cuando llegue a Nueva York. Había traído una gran cantidad de dinero. Kirilenko había ganado algo de dinero con esas empresas japonesas antes con la información de Feng Yu. Sus minas aún no pueden comenzar a explotar y el comercio entre Rusia y China no tuvo mucho crecimiento. Tampoco pudo encontrar nada que valga la pena invertir en Rusia. Algunas empresas estadounidenses habían entrado en Rusia.
Durante la disolución de la Unión Soviética, estas empresas habían comprado muchas fábricas y minas de minerales en Rusia y habían ganado mucho dinero. Kirilenko estaba enojado cuando se enteró. ¿Por qué estos estadounidenses vinieron a Rusia para ganar dinero? Decidió venir a los Estados Unidos para ganar dinero con los estadounidenses como venganza. Kirilenko recordó que Feng Yu estaba ahora en Estados Unidos. ¿Por qué Feng Yu iría a Estados Unidos? Debe ser por dinero. Eran buenos amigos, y si Feng Yu tiene buenas empresas, no le importará compartir con Kirilenko. Entonces, Kirilenko llamó a Feng Yu de inmediato para informarle que irá a los Estados Unidos a buscarlo. ¿Elena también vendría? Feng Yu sintió que ella sería la solución para evitar que esas mujeres de afuera se le acercaran. Nadie en los Estados Unidos conocía a Elena. Todavía podría sacar a Elena cuando quiera. Feng Yu no impidió que Kirilenko trajera a Elena. No. Feng Yu no extraña el cuerpo perfecto de Elena, no, absolutamente no la pierde. Y HMPH. El avión privado solo puede aterrizar en Nueva York. Se necesitaba una transferencia para volar a Seattle. Kirilenko fue molesto. Cuando Kirilenko estaba en Rusia, Kirilenko podía volar a cualquier lugar desde cualquiera de los países de la ex Unión Soviética. Podría volar a cualquier ciudad que quisiera, incluso si la ciudad no tiene aeropuertos. Pero Kirilenko no podía hacer esto en los Estados Unidos y estaba furioso. ¿Los jets privados no pueden volar? Multa. Estacionaré mi avión aquí y alquilaré un vuelo a Seattle. No volaré con esos estúpidos estadounidenses. Lo que enfureció más a Kirilenko fueron los controles de inmigración. Tomó demasiado tiempo, y él y su personal fueron interrogados por los oficiales de inmigración. Se sentía sospechoso y había venido a Estados Unidos para cometer delitos. Así es. Estoy aquí para hacer cosas malas. Ganaré todo el dinero en Estados Unidos. Veré si todavía se atreven a venir a Rusia y hacer dinero a nuestros rusos. ¿Por qué es tan problemático alquilar un vuelo? ¿No tengo dinero? ¿Te estoy pagando menos? ¿Por qué hay tanto papeleo? Estos estadounidenses deben estar discriminando a los rusos. Kirilenko no había pensado en el trato de los estadounidenses cuando visitaron Rusia. Aunque ambos países no estaban en guerra, desconfiaban el uno del otro. Estados Unidos y Rusia nunca tuvieron una relación cercana. Finalmente, Kirilenko había aterrizado en el aeropuerto de Seattle, y cuando salió por las puertas, vio a Feng Yu y su personal esperándolo. Como de costumbre, Kirilenko se acercó a darle un abrazo de oso a Feng Yu y lo abofeteó un par de veces en la espalda. Fen, mucho tiempo sin verte. ¿Cómo es que no has crecido más? Kirilenko se rió. Feng Yu. Aunque mido 1,78 m, con mis zapatos parezco 1,8 m. ¿Cómo puedo ser considerado bajo a esta altura? Además, tengo veintitantos. ¿Cómo es posible que pueda crecer más? ¿No sabes decir cosas bonitas? Pero Feng Yu conocía bien a Kirilenko y no pretendía hacerle daño. Fen, ¿por qué elegiste esta ciudad? No es muy próspero. Kirilenko preguntó con curiosidad. Esta ciudad tiene un ambiente y un clima encantadores. ¿Pero no vino Feng Yu a los Estados Unidos para invertir y ganar dinero? La costa este de Estados Unidos era más próspera. ¿Por qué Feng Yu eligió permanecer en la costa oeste? Aunque esta ciudad no es muy próspera, no está mal. Las oficinas centrales de Boeing, Microsoft, AT&T, Starbucks, etc. están en esta ciudad. Feng Yu explicó. Las dos últimas empresas mencionadas por Feng Yu también eran grandes, pero Kirilenko nunca les había prestado atención. Pero se sorprendió al saber que las oficinas centrales de Boeing y Microsoft estaban aquí. Kirilenko recordó que Feng Yu había comprado las acciones de una empresa de software con su dinero extra. ¿Podría esa empresa ser Microsoft? No hablemos de otras cosas. ¿Está listo el alcohol? Kirilenko palmeó el hombro de Feng Yu y se rió. ¿No estás cansado del vuelo? ¿No necesitas descansar primero? Preguntó Feng Yu. Puedo descansar después de beber. Me encanta beber contigo. ¿Qué hay para descansar? Beber se considera reposo. Ok. Les había pedido a mis hombres que hicieran los preparativos. He comprado una casa aquí. Puedes quedarte en mi casa esta noche. Su personal puede quedarse en el hotel. Les había reservado las habitaciones. Feng Yu tenía una sonrisa malvada en su rostro. ¿Te encanta beber conmigo? Solo lo estás pidiendo. Capítulo 778. Encuentro con Elena de nuevo aquí, hermano Ki, pruebe este licor. Había comprado más de una docena de tipos de alcohol. Debes probarlos todos y ver cuál te gusta más.
Feng Yu sirvió un vaso de licor para Kirilenko. Todo el licor que compró Feng Yu tenía un alto contenido de alcohol. Esto es lo que le gusta a Kirilenko. Kirilenko bebió el vaso de un trago. Esto no sabe bien. ¿No está bien? No importa. Aún queda mucho más. Toma, prueba esto. ¿Cómo es? ¿No está bien? Tiraré esta botella más tarde. Toma, ¿qué tal esto? Aunque estaban usando vasos pequeños, después de una ronda, Kirilenko había bebido más de medio litro. Feng Yu coloca esos alcoholes como Kirilenko a un lado. Secretamente desea que Kirilenko termine todas estas botellas. Fen, eres el mejor. Me compraste tantos alcoholes especialmente. Eres mi mejor amigo. Kirilenko le dio a Feng Yu un pulgar hacia arriba. Siempre que te guste. Le pediré a mi gente que compre algunas botellas más mañana. Feng Yu sonrió. Beber. Quiero verte emborracharte. Feng Yu siguió vertiendo en el vaso de Kirilenko y ni siquiera tocó su vaso. HMMI. Debo conseguir un licor con bajo contenido de alcohol, que es aproximadamente del mismo color que todas estas botellas. De esta manera, puedo beber más con el hermano Qi. Ven, hermano Qi, brindemos. Feng Yu golpeó el vaso de Kirilenko y tomó un pequeño sorbo, pero Kirilenko terminó su bebida. Feng Yu continuó ayudando a Kirilenko a llenar su vaso. Continuaron bebiendo. Por supuesto, fue Kirilenko quien se emborrachó primero. Feng Yu ni siquiera terminó 2 vasos al final de la sesión. En menos de media hora, Kirilenko ni siquiera pudo sostener su vaso. Feng Yu palmeó los hombros de Kirilenko. Hermano Qi, continuemos mañana. Bien. Hagamos otro brindis. La lengua de Kirilenko estaba casi entumecida. Feng Yu llamó a 2 de sus guardaespaldas para que llevaran a Kirilenko a su habitación de invitados. Antes de que Kirilenko se dejara llevar, ya estaba roncando. Afortunadamente, durante las renovaciones de la casa, Feng Yu había insonorizado las habitaciones. Si no, nadie en la casa podría dormir con los ronquidos de Kirilenko. El propósito de insonorizar las habitaciones no fue por culpa de Kirilenko. Fue porque Feng Yu no quiere que otras personas lo escuchen cuando estaba haciendo sus cosas. Después de que el guardaespaldas se fue, solo quedaron 3 personas en la casa. Uno estaba durmiendo y el otro estaba esperando a Feng Yu en su habitación. Y Elena estaba sentada en silencio en la habitación de Feng Yu. Ella había estado practicando su baile todos los días sin falta. Incluso cuando se enfermó, no dejó de bailar. La madre de Elena le había dicho que descansara cuando estaba enferma. Pero ella no quiere detenerse. Quería mostrar el mejor baile al mundo entero y a ese hombre. A ese hombre le encanta verla bailar. Ese hombre había capturado su corazón. Sabía que ese hombre no podía hacerle ninguna promesa, pero pensaba en él cuando no bailaba. Ella lo extraña mucho. La madre de Elena supo lo que estaba pensando, pero no hizo ninguna pregunta. Sabía que Elena tampoco le diría nada incluso cuando le preguntara. En comparación con sus amigos, que eran solo juguetes para los oficiales del ejército, Elena sintió que era afortunada de conocer él. Después de conocerlo, su familia y sus vidas cambiaron para mejor. La vida de Elena estaba llena de esperanza ahora. Había pasado mucho tiempo desde que conoció a Feng Yu. Ella realmente lo extraña mucho, pero no se atreve a llamarlo. Elena tenía miedo de molestarlo si llamaba. Ella no quería interrumpir su vida y le preocupaba que la dejara. Entonces, Elena se enfoca en bailar. Quería ser la mejor bailarina del mundo y mostrarle sus mejores pasos de baile. Tal vez se escucharon las oraciones de Elena, y durante su práctica de baile, recibió una llamada, diciéndole que Kirilenko irá a los Estados Unidos a visitar a Feng Yu. Él la traerá. Cuando Elena escuchó la noticia, corrió al baño de inmediato y se echó a llorar. Después de llegar a los Estados Unidos, finalmente lo vio después de tanto tiempo. Pero sus rasgos seguían siendo los mismos. Tenía el mismo aspecto que sus sueños. Su cabello todavía se mueve igual cuando hay una brisa. Su rostro seguía siendo el mismo de antes, pero sus ojos se habían vuelto más agudos que antes. Elena estaba temblando de emoción cuando lo vio. Feng Yu le sonrió pero no le dijo nada. Elena sabía que su estatus era demasiado bajo en comparación con el señor Kirilenko. Después de llegar a la casa de Feng Yu, cenó tranquilamente y subió las escaleras. Se llenó de alegría cuando Feng Yu dispuso que se quedara en el dormitorio principal. Esta era la habitación de Feng Yu. Elena esperó pacientemente a Feng Yu. Se pregunta si Feng Yu estaría borracho cuando entré en la habitación. Pero no importa cuánto tiempo tarde Feng Yu, ella todavía lo esperará.
Elena estaba exhausta de volar, pero se obligó a mantenerse alerta y esperarlo. La puerta de la habitación se abrió y apareció. Elena inmediatamente se puso de pie y quiso ir a ayudarlo. Elena, ¿por qué no estás durmiendo? Deberías descansar después de estar tanto tiempo sentado en el lugar. Feng Yu preguntó cuando vio a Elena aún despierta. Yo, te estoy esperando. Elena respondió suavemente. ¿Tienes dolor de cabeza después de tanto beber? Déjame preparar una taza de té. Feng Yu tiró de Elena por su delgado brazo. Estoy bien. No bebí mucho. Me refrescaré después de la ducha. Elena respondió rápidamente. Te ayudaré a llenar la bañera. Feng Yu sonrió y soltó el brazo de Elena. Elena abre rápidamente el grifo para llenar la bañera con agua caliente. Después de eso, volvió corriendo a la habitación. Déjame ayudarte a desvestirte. Feng Yu no la detuvo. Elena estaba encantada de poder ayudar a Feng Yu a hacer estas cosas triviales. Después de que Feng Yu se desnudó, Elena también se quitó el albornoz y entró al baño con él. Elena comprobó la temperatura del agua con la mano antes de dejar que Feng Yu entrara en la bañera. Se arrodilló junto a la bañera para masajear los hombros de Feng Yu. Remojándose en el baño caliente y después del masaje, Feng Yu sollozó. Tiró de Elena de la mano hacia la bañera. Elena gritó, sorprendida, y se recostó contra el pecho de Feng Yu en silencio. Su cara se había puesto roja y no sabía qué hacer. Feng Yu no pudo contenerse más con Elena en sus brazos. Finalmente pudo desatar todos sus deseos reprimidos. Levantó a Elena bruscamente, se colocó en la entrada y empujó con fuerza. Capítulo 779. El orgulloso Kirilenko. A la mañana siguiente, Feng Yu llevó a Elena con él para trotar. Elena estaba eufórica. Esta era la primera vez que salía con Feng Yu sola. Estaba llena de alegría incluso cuando era solo un trote por el vecindario. Susan y las otras mujeres estaban escondidas en una emboscada cerca. Querían tener un encuentro casual con Feng Yu. Pero hoy, todos se sorprendieron. ¿Quién era esa mujer? Era joven, bonita, rubia y tenía la figura perfecta. ¿De dónde vino esta mujer? Susan y el resto tenían confianza en su apariencia, pero en comparación con Elena, estaban a kilómetros de distancia. No es de extrañar que este magnate ni siquiera los mirara. Tenía una novia joven y bonita. Algunas de estas mujeres no se rindieron. Sentían que tenían los senos más grandes. Quizás ese magnate los notaría. Sin embargo, fueron ignorados. Todavía no pudieron tener la oportunidad de hablar con Feng Yu. Fueron detenidos por los guardaespaldas de Feng Yu y se les advirtió que no se acercaran más. Aunque Elena no era muy inteligente y no sabía inglés, sabía lo que estaban haciendo esas mujeres. ¿Les dijo el señor Feng que soy su novia? Elena sabía que Feng Yu podría estar tratándola como un escudo para alejar a esas mujeres. Pero ella todavía estaba extasiada. Incluso si solo pudiera ser la novia del señor Feng por un breve momento, estaba satisfecha. Elena, ¿cuánto tiempo te quedarás aquí? Preguntó Feng Yu. Elena negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Estoy satisfecho de poder volver a verte. Regresaré mañana. Feng Yu frotó la cabeza de Elena. No te estoy pidiendo que regreses. Puedes quedarte aquí más tiempo si quieres. Regresaré a China después del año nuevo. Entonces, ¿puedes volver a Moscú? Podría afectar su desempeño. ¿Te importa? Los ojos de Elena se iluminaron y asintió con la cabeza. Escucharé el arreglo del señor Feng. Llámame Feng o Feng Yu en el futuro. Deje de llamarme, señor Feng. Se sentía demasiado distante. Ok. Elena tenía una amplia sonrisa en su rostro. Feng, todos empezaron antes que yo, dijo Kirilenko detrás de Feng Yu. Elena estaba a punto de ponerse de pie, pero Feng Yu la presionó sobre sus hombros. A Kirilenko no le importó y se sentó. Agarró un pastel chino y se lo terminó en unos pocos bocados. Esto es delicioso, pero es demasiado pequeño. Kirilenko estaba tapándose la cara mientras decía esto. Kirilenko había tratado este lugar como su propia casa. Realmente trataba a Feng Yu como a su mejor amigo, y Feng Yu se alegró de verlo sentirse tan cómodo en su casa. Kirilenko no era una persona intrigante, y Feng Yu se sintió relajado al estar con él. Hermana Zhao, ¿puedes hacer más pasteles? El hermano Qi tiene un gran apetito. Feng Yu gritó a la cocina. Ok. Estará listo pronto. La hermana Zhao llevó huevos fritos y duros a la mesa y regresó a la cocina para hornear más pasteles chinos. Elena pela un huevo duro y lo coloca en el plato de Feng Yu. Comía muy poco para mantener su esbelta figura. Kirilenko se alegró de ver a Feng Yu y Elena tan cerca.
Se sentía como el anciano bajo la luna de la mitología china. Feng, ¿viniste a Estados Unidos para invertir en Microsoft? Kirilenko preguntó mientras bebía el congé. La razón principal es invertir en Microsoft. Pero todavía quiero invertir en otra cosa. Ahora, básicamente, nadie venderá sus acciones de Microsoft. Incluso si alguien está dispuesto a vender, el volumen es demasiado pequeño. Pero aún puede obtener algunas otras acciones relacionadas. Este tipo de acciones tiene un alto potencial. Dijo Feng Yu. Kirilenko respondió con desdén. ¿Qué tiene de especial Microsoft? Es solo una empresa de software. Estos estadounidenses son tan ignorantes. Nuestro software ruso es el mejor del mundo. Contamos con los mejores matemáticos e ingenieros del mundo. Mis analistas de mercado son los mejores en sus campos. Feng Yu frunció el ceño. La ex Unión Soviética había investigado sobre PC. Fueron uno de los mejores del mundo. Rusia se había apoderado de la mayor parte de los activos de la ex Unión Soviética, y Kirilenko no tenía nada de malo en afirmar que Rusia es una de las mejores del mundo. Pero esos talentos no están trabajando para el gobierno y el ejército. ¿Por qué Kirilenko estaba diciendo que había empleado a los mejores matemáticos e ingenieros? ¿Esa gente puede trabajar ahora para empresas privadas? ¿Kirilenko usó la conexión de su padre para contratarlos? Hermano Ki, esos analistas que contrató son ingenieros de software. No. Deben ser considerados matemáticos e ingenieros. Anteriormente estaban en el ejército y su trabajo consiste en calcular la trayectoria de los misiles. Tienen que saber construir un programa para calcular la trayectoria. Pero como saben, la Unión Soviética se desintegró y ralentizamos nuestra investigación sobre misiles. Los militares ya no necesitan tanta gente. Muchos de ellos habían perdido sus trabajos y mi asistente sugiere contratarlos para construir un programa para analizar la NISE. Mi asistente notó que los gráficos de mercado son similares a la trayectoria del misil. Las mandíbulas de Feng Yu cayeron. Esos ingenieros de misiles y matemáticos todavía se pueden utilizar para analizar el mercado de valores. Había escuchado rumores en su vida anterior de que los ingenieros de software de Rusia eran matemáticos e ingenieros del gobierno y el ejército. Pero no sabía que estas personas estaban investigando y desarrollando misiles formalmente. ¿Existe alguna conexión entre los misiles y el mercado de valores? ¿Puede mostrarme la tendencia del mercado y los gráficos que hacen? Preguntó Feng Yu. Estos pertenecen a Kirilenko, e incluso si Kirilenko se negó, Feng Yu no diría nada. Kirilenko asintió de buena gana. No hay problema. Los llamaré para enviarle por correo electrónico la información que desea. Esas personas aún no han llegado. Estoy seguro de que quedará impresionado con ellos cuando los conozca. Feng Yu se dio cuenta de que Kirilenko no había venido a Estados Unidos sin estar preparado. Kirilenko había visto el análisis de esos ingenieros en el mercado de valores y había venido a Estados Unidos para hacer una matanza. Hermano Ki, ¿puede su gente hacer otro software? La impresión de Feng Yu sobre el software ruso en su vida anterior fue Kaspersky. Es un software antivirus. Kaspersky poseía una parte justa del mercado y era popular en China. Pero más tarde, la mayor parte del software antivirus en China era gratuito y era difícil sacar provecho del software antivirus. Kaspersky cambió lentamente de dirección y pasó a la ciberseguridad para empresas. ¿Otro software? ¿Qué quieres decir? ¿Software de oficina? ¿Antivirus? ¿O algún otro software profesional? Déjame decirte esto, no hay software que no puedan desarrollar. Kirilenko respondió con orgullo. ¿La industria rusa del software es tan poderosa ahora? Es una pena que el gobierno de Rusia en la vida de Feng Yu no les ofreciera apoyo. De lo contrario, Rusia podría convertirse en el principal país de desarrollo de software del mundo. Pero esto no será bueno para el desarrollo de la industria del software de China. Es como si la industria del software de Canadá no pudiera desarrollarse bien debido a Estados Unidos. La industria del software en Estados Unidos es demasiado fuerte y los ha eclipsado. ¿Pueden desarrollar sistemas operativos? Capítulo 780, Cooperación. Kirilenko se detuvo un momento y dijo. ¿Estás hablando del sistema operativo para PC? ¿Por qué no? El sistema operativo de PC de nuestro país lo construimos nosotros. Feng Yu sabía sobre esto. Pero en su vida anterior, la industria del software de Rusia fue finalmente absorbida por empresas estadounidenses. Las empresas rusas fueron absorbidas por esas empresas. Pero Feng Yu olvidó que el software de Rusia todavía estaba a la par con Estados Unidos en esta era. La ex Unión Soviética había estado compitiendo con Estados Unidos en términos de armas.
Las tecnologías desarrolladas por la Unión Soviética estaban relacionadas con la PC y las telecomunicaciones. Por eso Rusia, que había heredado la mayor parte de los activos de la Unión Soviética, era ahora muy poderosa. Las matemáticas y la ingeniería fueron componentes esenciales en el desarrollo de software. Rusia era famosa por su fuerza en estos dos componentes. Eran uno de los más avanzados del mundo y mucho más fuertes que China. Después de que terminó la Guerra Fría, los ingenieros de software de Rusia ya no trabajan para su gobierno. Algunos de los mejores ingenieros fueron contratados por grandes empresas y algunos se fueron a trabajar a Europa. Algunos incluso habían creado su propia empresa. Kirilenko pudo encontrar a estas personas en grandes cantidades. Podrían desarrollar el software más avanzado para misiles, y el sistema operativo para PC debería ser pan comido para ellos. ¿Qué pasa con el software de aplicación? Esto no debería ser un problema para tu gente, ¿verdad? Feng Yu sintió que casi había perdido esta oportunidad de oro. Esta fue la oportunidad para que el software de China supere a los países occidentales. El software nunca es un problema. ¿Por qué? ¿Pensó en una nueva empresa comercial? Kirilenko vio la expresión de Feng Yu y supo que podría volver a ganar dinero. Hermano Qi, ¿qué tal si creamos una empresa de software juntos? Pero debo tomar la iniciativa en esta empresa. Mi lado ya había comenzado la investigación y tiene algunos avances. Preguntó Feng Yu mientras se frotaba la barbilla. No hay problema. Solo dime qué hacer. Feng Yu se había convertido en el mayor accionista de su empresa minera, ya Kirilenko no le importaba, y mucho menos a esta pequeña empresa de software. Tengo algunas acciones de la empresa Lenovo en China. Lenovo es el principal fabricante de PC de China y tiene buenos resultados en el desarrollo de software. También eran propietarios de una buena empresa de software y habían estado investigando desarrollos de software. Pero creo que no es suficiente. Quiero convertirme en el número uno del mundo. Kirilenko respondió con entusiasmo. Por supuesto. Si lo vamos a hacer, debemos ser los mejores. Además, si cooperamos, tenemos fondos, tecnología y creatividad listos. Seguramente seremos los mejores. Feng Yu miró a Kirilenko. Pareces tener más confianza que yo. La confianza de Kirilenko no provenía de los ingenieros de su país. Fue porque esto fue sugerido por Feng Yu. Todos los negocios sugeridos por Feng Yu fueron rentables. Kirilenko había cooperado con Feng Yu en muchos negocios y nunca había tenido pérdidas. Estoy pensando en crear una empresa de software junto con usted, Lenovo y yo. Desarrollaremos nuestro propio sistema operativo, software de aplicación y antivirus. Solo nos centraremos en el software. Aunque solo centrarse en el software podría ponerlos a merced de los fabricantes de hardware, Microsoft en la vida anterior de Feng Yu también ingresará a la industria de las computadoras portátiles y las PC más adelante. Esto se debía a que, sin su propia marca de PC, perderían su asiento número uno. Pero temporalmente, centrarse en desarrollar software era la mejor estrategia. De todos modos, Feng Yu todavía tiene Lenovo, un fabricante de PC. Kirilenko frunció el ceño. ¿Por qué no puedes comprar más que Lenovo? Con los dos, deberíamos poder pagarlo. El sudor de Feng Yu rodó por su frente. Eres demasiado ambicioso. Lenovo pertenece al gobierno chino. Ni siquiera puedo obtener las acciones de control, y mucho menos dejar una participación rusa en esta empresa. No se trata de dinero. La empresa está controlada por el gobierno. Es un activo del gobierno. ¿Lo entiendes? Feng Yu explicó. Kirilenko pensó un rato. ¿Inversión del gobierno? Entonces, ¿a quién deberíamos sobornar? Feng Yu. Eso no es Rusia. No se trata de a quién sobornas, y puedes comprar por encima de la empresa. Feng Yu sospecha que Kirilenko había utilizado este método para sus inversiones en Rusia. No se trata de buscar a quién. Ni siquiera lo pienses. Puedo permitir que la empresa de software subsidiaria de Lenovo se separe de su empresa matriz y coopere con nosotros para establecer una nueva empresa de software. Esto es lo mejor que puedo hacer. Además, el mercado es crítico. El mercado chino es tan grande como el mercado estadounidense. ¿Lo entiendes? Feng Yu quiere que Kirilenko comprenda que esta empresa solo puede establecerse en China y que él es el único que puede dirigir la empresa. No quiere que Kirilenko lleve esta empresa a Rusia. Sé que China tiene una población más alta. Estoy de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto debo aportar y cuántas acciones recibiré? Kirilenko confió ciegamente en Feng Yu. Esto dependería de la cantidad de ingenieros que pueda encontrar.
Además, sus ingenieros no entienden chino y nuestros ingenieros no hablan ruso. Habrá muchos problemas con su comunicación. Aunque el lenguaje de programación principal utilizado en este oído era C y Java, los ingenieros todavía necesitan hablar entre ellos. Esto no es un problema. Tu gente liderará y nosotros los apoyaremos. Podemos simplemente contratar algunos traductores. Puedo conseguirle tantos ingenieros de software como desee. Son solo ingenieros de software, y tenemos muchos de ellos en Rusia. El dinero puede resolver fácilmente este problema. Kirilenko agitó la mano con indiferencia. Multa. Discutiremos la inversión entre más adelante. Pero tengo que tener en cuenta el valor de la creatividad. Espero que puedas entender. Dijo Feng Yu. Invertiremos la misma cantidad, incluida la cantidad de ingenieros. Pero obtendrás un 10% más de acciones que yo, ¿te parece bien? Kirilenko respondió. Feng Yu no tuvo más solicitudes. Kirilenko fue demasiado directo y directo. En realidad, en términos de capacidades, los ingenieros de software rusos eran mucho mejores que los chinos. Kirilenko le había dado mucho a Feng Yu. Hermano Ki, es demasiado amable. No se preocupe. Los beneficios de esta empresa no le defraudarán. Feng Yu palmeó su pecho. El sistema operativo de Microsoft evolucionará de Windows 95, 98, 2000 a XP. Pero Feng Yu querrá que su compañía de software comience a desarrollar el sistema operativo Windows 7 de inmediato. Es posible que ahora no sea capaz de derribar los sistemas operativos en el mercado, pero su sistema operativo será muy diferente. El desarrollo del sistema operativo de Feng Yu llevará mucho tiempo. Pero incluso si pudiera presentar su sistema operativo 1 o 2 años antes que Microsoft, también sería un duro golpe para ellos. Por supuesto. Feng Yu todavía quiere desarrollar Android. Esto también fue muy importante. Cuanto antes lance su software de aplicación y su software antivirus al mercado, más beneficios podría obtener su empresa. Kirilenko se rió. Confío en ti. Fin del capítulo.